Nos hemos enterado de la trágica noticia, del trágico evento en el que lamentablemente pierde la vida el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Por supuesto que cuando se trata de un político de la categoría de Sebastián Piñera hay muchísimas cosas que decir, pero cuando se trata además de Chile y cuando se trata de una figura como Sebastián Piñera de significación histórica en la historia, valga la redundancia, en el acontecer reciente, en la marcha contemporánea de la política en un país como Chile, vale la pena detenerse a evaluar la significación de Sebastián Piñera dentro de lo que es el contexto de la historia política contemporánea de Chile. Porque muchísimas veces se dice que no hay muerto malo, de que todo aquel que muere termina siendo un beatificable. Yo no creo que sea así. Pero cuando se hacen las comparaciones y cuando se revisa las luces y las sombras de la actuación pública de Sebastián Piñera, de su actuación como figura de Estado, nos damos cuenta de lo lejos que se puede llegar cuando se entra en una eterna diatriba que produce liderazgos con pies de barro. Comparar a un Sebastián Piñera con un Gabriel Boric, comparar lo que significó la acción pública inicial de un Sebastián Piñera con la acción pública principal de un Gabriel Boric, o siquiera pasearse por lo que dejó Sebastián Piñera como líder empresarial en el momento en que decide incursionar en la política en contra de una dictadura y no en contra de una democracia. Cuando vemos su formación académica, cuando vemos además de eso cómo logró con su formación académica sumarse a la actividad empresarial adquiriendo no solamente grandes éxitos, sino un gran prestigio personal y profesional, nos damos cuenta de que lo que ha significado Sebastián Piñera es ahora que lo vamos a empezar a evaluar. ¿Podrán los chilenos evaluar en medio de la vorágine que se desarrolla actualmente con el tema de los incendios, evaluar ahora o a futuro la significación histórica de la pérdida de un hombre como Sebastián Piñera? ¿Habrá tiempo en este momento para debatir sin apasionamientos la participación de Sebastián Piñera en la historia contemporánea chilena? De eso vamos a hablar en este programa de hoy en tono lamentablemente luctuoso, fuera de orden, miércoles 7 de febrero del año 2024. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, lo que queda en el mundo al mando son criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo. Para nosotros es un honor saber que se encuentran ustedes de ese lado de la pantalla. Gracias por sus suscripciones a nuestro canal. Especial agradecimiento a quienes nos hacen el honor de sustentar económicamente este canal a través de sus suscripciones pagas en la plataforma Patreon, en nuestra cuenta patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es ese apoyo el que nos permite seguir. Las recompensas a cada uno de los planes de suscripción son maravillosas y la más importante de las recompensas es permitirnos seguir haciendo este programa para que en las plataformas gratuitas más gente, sobre todo en Venezuela, puedan seguir viendo este canal, estos análisis y lo que aquí tenemos para presentar. Gracias a quienes nos siguen en esa plataforma gratuita que es Facebook. Gracias por estar allí y sumarse a nuestra página en Facebook. No te olvides que aquí en YouTube puedes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo, como en este momento. Gracias a quienes nos siguen dando me gusta y además de eso se conectan con nosotros. Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, te saluda repitiéndote: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y aunque mal pague, seguimos. Dicen que no hay muerto malo. Si algo se puede revisar de la carrera de Sebastián Piñera es el significado que tuvo en su momento que un hombre
de la clase alta chilena que un empresario que no provenía de ninguna agrupación de izquierdas, con unos niveles de formación francamente envidiables y además con una fortuna personal que logró aumentar gracias a su actividad empresarial, que una figura con ese perfil fuese capaz de decir que no estaba de acuerdo con la continuidad de Pinochet en el poder, le dio un significado al famoso plebiscito que termina con el mandato de Augusto Pinochet en los años 80, en el año 88, permite quitarle, y esta es creo que para mí la significación, y esta es mi opinión personal, el mayor mérito que se le puede otorgar a Sebastián Piñera es el haberse convertido en una figura que le quitó a la izquierda y le quitó a los partidos tradicionales chilenos la bandera de la democratización y del combate a la dictadura de Pinochet. Porque siendo una persona que no venía de los partidos comunistas, de los partidos marxistas, de las luchas allendistas, ni traía tras de sí todo ese martirologio que traían los socialistas, el señor plantea algo sumamente importante. Dijo: el tiempo del general Pinochet ya pasó en la presidencia y debemos avanzar hacia una situación distinta sin que eso signifique un atropello a la figura del general Pinochet. Ese planteamiento fue fundamental. Fue fundamental porque le quita la bandera a los socialistas y hace que la gente diga: ah, bueno, tiene razón, es un buen planteamiento. Queda país después de Pinochet. Y es ahí donde está la gran diferencia, que no ven estos muchachos como Bukele. Bueno, allá anda Bukele. Bueno, comparar a Bukele con Pinochet es una ofensa a Pinochet. ¿Por qué? Porque de Pinochet se podrá decir lo que sea, pero amigos, quedaron unas instituciones en pie. Se fue Pinochet y Chile no se cayó. Se fue Pinochet y hubo elecciones, hubo presidencia, hubo instituciones. Que Chile hoy puede tener algunos detalles que hay que resolver, sí, pero no descansó la marcha del país sobre los hombros de un hombre atornillado en la presidencia. Pinochet se pudo ir a la comandancia del ejército, luego pasó a retiro y no pasó nada, porque habían instituciones. Eso de alguna manera no es solamente producto de la voluntad de Pinochet, sino de la voluntad de la sociedad, que la sociedad dijo: bueno, que el general ya hizo lo que tenía que hacer, agarre y váyase a la comandancia del ejército, después pase a retiro, ya que aquí hay instituciones y aquí hay personas para encargarse de esto. Eso es sumamente importante para un país. Y es sumamente importante para un país porque permite que, habiendo instituciones, se entienda que no existe nadie indispensable. Y yo creo que ese es el gran mérito de Sebastián Piñera. El gran error de Sebastián Piñera es no haberse convertido, siendo el hombre que rompe la permanencia de los partidos de la conocida como Concertación, que era esa agrupación de partidos opositores a Pinochet que se unieron en una coalición para escoger entre sí quién iba a ser el candidato de todos, y que gobernó primero con Patricio Aylwin, luego con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego con Ricardo Lagos, luego con Michelle Bachelet, 2 demócratas cristianos y 2 socialistas, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle de la democracia cristiana. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo además del histórico líder de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva, expresidente. Ricardo Lagos, histórico dirigente del socialismo y que se hizo famoso combatiendo a Pinochet. Michelle Bachelet, también dirigente socialista. Y esos 4 presidentes agotan ese sistema de la concertación y aparece el señor Sebastián Piñera como referente de una nueva expresión
que no era, digamos, no se le podía acusar de pinochetista, pero tampoco era un socialista. Eso renovó el escenario. ¿Cuál es, a mi modo de entender y desde mi humilde opinión, el error de Sebastián Piñera? No haber modificado el sistema para impedir que la reelección fuese un problema para Chile. Y la reelección se convirtió en un problema para Chile, porque el sistema de reelección presidencial en Chile es el mismo sistema que había en Venezuela con la Constitución del 61, que no te permitía la reelección indefinida, sino que te ponía un periodo presidencial de por medio para poder aspirar a la reelección. Eso hizo entonces que Michelle Bachelet fuese de nuevo presidenta, que Eduardo Frei Ruiz-Tagle intentara ser el nuevo presidente, que Ricardo Lagos intentara ser el nuevo presidente y que Sebastián Piñera fuese presidente otra vez. Entonces eso congela de alguna manera el relevo político necesario. ¿Y qué termina ocurriendo? Que el hartazgo en una clase política hace que las sociedades digan cualquier cosa menos los de siempre, y cualquier cosa es cualquier cosa. Por ejemplo, Boric. Y ahí estamos. Ese fue el gran error, a mi modo de ver, de Sebastián Piñera, entre otros más. Pero evidentemente hay que poner las cosas en su sitio. Cuando son exactamente las 5:41 de la tarde en este lado del Atlántico, quiero enviarles saludos. Estamos en vivo. Son las 12:42 del mediodía en Venezuela. Son las 11:42 en Miami. Saludos a los que nos ven desde allá. Recuerden que este programa se transmite en vivo alrededor del mediodía, hora de Venezuela. Saludos a quienes nos ven desde las Islas Canarias, desde Londres y desde Edimburgo, donde son las 4:42 de la tarde. Y saludos a todos los que nos ven desde distintas partes de Hispanoamérica y del mundo. Al final del programa haremos la mención del reporte de sintonía de cada uno de ustedes. Recuerden que este programa se transmite en vivo alrededor del mediodía, hora de Venezuela, y es reemitido en 2 segmentos a las 8 de la noche, hora de Venezuela, para satisfacer a quienes les gusta vernos en vivo y a quienes les gusta vernos en horario de reposición en segmentos separados. Bien, hay varios reportes con respecto a lo ocurrido en el accidente que lamentablemente acaba con la vida del presidente Piñera. Y por supuesto, algunos reportajes que sobre su vida, creo que es, y sobre el triste final, nos permite ver la dimensión de la pérdida que ha sufrido Chile e Hispanoamérica desde mi punto de vista con el fallecimiento de Sebastián Piñera. El reporte del accidente a continuación. Conocen hasta este instante de este accidente trágico que termina con la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Eran pasadas las 14:30 horas de este martes. Quienes vacacionaban en los alrededores del lago Ranco eran testigos de un hecho inesperado. Realmente escuchamos un ruido muy fuerte, así como parecía un trueno, y partimos como corriendo rápido con el celular, con todo. Un grupo de amigos fue testigo de la muerte del expresidente Sebastián Piñera tras capotar su helicóptero al retirarse de la casa de un cercano. Ahí están los marinos. Espérate, ahí están los marinos. O sea, llegamos y se estaba hundiendo la hélice. Vimos la punta de la hélice hundiéndose. Y de ahí vimos cómo salieron a flote los 3 sobrevivientes. El llamado a carabineros de la tenencia Lago Ranco fue a las 14:57 horas. Fue en ese momento cuando los funcionarios policiales, bomberos y la armada se movilizaron al lugar. Los comunicaron que la aeronave, en este caso, capotó en el Lago Ranco a una distancia aproximadamente de la orilla de unos 300 metros. Se hizo un fondeo y obviamente posteriormente a 28 metros de profundidad se hizo la extracción del cuerpo. Se puede ver acá fue por donde llegaron la primera ambulancia, los bomberos, los policías, y ahí está la boya blanca, ese punto blanco que se ve al centro de la pantalla. Ahí fue donde cayó el helicóptero. Las informaciones extraoficiales señalan que el expresidente habría estado almorzando donde su amigo cercano José Cox, quien le habría recomendado no volar a su domicilio en Bahía Coique debido a las malas condiciones climáticas. No se sabía si era el de José Cox, que era donde se estaban yendo, se estaban devolviendo, o el helicóptero de Sebastián Piñera. Habría sido Cox el primero en ir a ayuda del exmandatario y su familia en su propia lancha. Eso sí, se baraja que la principal razón por la que no podría haber sido rescatado Sebastián Piñera habría sido el no poder liberarse del cinturón de seguridad.
En el helicóptero había 4 tripulantes. 3 de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro, pero no fue el caso del 4.º tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. El helicóptero ya llevaba 15 minutos abajo y no salía nadie porque tenían que esperar a que llegaran los buzos. Se confirmó que era Piñera y no lo sacaron todavía porque tenían que esperar a que llegara un buzo forense. Ya vienen llegando los marinos. Ahí lo van sacando. La Armada logró rescatar el cuerpo del expresidente Piñera y las reacciones de quienes espontáneamente se agolparon en las cercanías del lago Ranco no se hicieron esperar. Aplausos y el himno nacional fueron parte del ambiente en el lugar posterior a un accidente que aún no tiene una explicación y que cobró la vida de quien fue presidente. Bueno, evidentemente no tiene una explicación oficial para el momento de este reportaje. El mal tiempo de alguna forma nos deja ver cómo son las cosas. Sin embargo, hay sobrevivientes y esos sobrevivientes nos darán una idea de qué fue lo que ocurrió a bordo. También leí una información que no puedo confirmar, pero que supuestamente el propio presidente que iba al mando del helicóptero, eso lo conoceremos posteriormente. Y también leí un relato de los sobrevivientes indicando que el propio presidente les dijo que saltaran primero, que él se quedaba de último. ¿Qué ocurrió con el helicóptero? ¿Qué ocurrió en medio de todo esto? Bueno, ya se verá. Sin embargo, lo que hay en medio de todo esto son revisiones de lo que fue la vida de Sebastián Piñera y la significación de este fallecimiento. Dentro de toda esta situación, por supuesto, se voltea a ver al que fuera el principal contrincante, o mejor dicho, el hombre que le hizo la guerra a Sebastián Piñera. Recuérdense que el segundo mandato de Sebastián Piñera tuvo como principal instigador de la guerra callejera en su contra al actual presidente chileno Gabriel Boric. Gabriel Boric recibe la presidencia de manos de Sebastián Piñera, al cual le hizo la vida de cuadritos. Bueno, los socialistas tienen esa encantadora hipocresía al momento de que ocurren los fallecimientos y recubierto de toda la bondad que no tuvo para con el presidente Piñera en vida, cuando promovió las acciones de calles para derribarlo, llamándolo asesino, llamándolo delincuente, llamándolo ladrón y todo lo demás. Bueno, el manso corderito Gabriel Boric sale ahora a lamentar la muerte de Sebastián Piñera. Lo escuchamos, vamos en vivo al Palacio de la Moneda. Escuchemos. Por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. Con profundo pesar quiero expresar mis condolencias, que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus 2 gobiernos. En especial, hago llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. Y también a todos los chilenos y chilenas que hoy reciben esta noticia con pesar y dolor. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora. Fue un demócrata desde la primera hora y contribuyó a la historia. Qué bueno que lo reconoces, pero lamentable que haya tenido que reconocerlo después que se muere. Porque cuando Sebastián Piñera estuvo en la presidencia, las barbaridades que tú decías de él y las barbaridades que promoviste en las calles en contra de su gobierno distan mucho de estas bellas palabras que estás dando ahorita, que es hipócrita. Eres hipócrita.
No, bueno, que la solemnidad, ¿cuál solemnidad? Si tu ministra del Interior está dando el reporte del fallecimiento de Sebastián Piñera negándose a decir su nombre. ¿Cuál solemnidad? 3 días de duelo nacional, bueno, y 100 días de duelo por tu conciencia marchita y fallecida desde el día que naciste. Porque socialista con bondad y con conciencia no existe, no ha existido jamás. Y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. No, y cuando se embraguetó en contra de las protestas promovidas por ti y por la pandilla de desarrapados zagaletones, buenos para nada, malos para todo, que acompañaban tu liderazgo. Toda esa pandilla de buenos para nada, de esos bichos, de esos pandilleros. Cosa que lamentablemente la población, bueno, ahora lo va a llorar un gentío, pero prefirieron votar por los zagaletones. A punto tuvieron de tumbarlo. Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales. Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos. Pero cuando lo llamabas fascista, asesino, cuando lo llamabas ladrón, cuando exigías que tenía que salir de la presidencia como fuese, cuando llamabas a la rebelión popular en contra de su gobierno, ahí no decías que Chile tenía que hacerlo entre todos. Lo que pasa es que como estás contra las cuerdas, porque las encuestas te muestran como el peor presidente de la historia de tu país, tienes que salir a cubrirte con la gloria de un cadáver. Bueno, claro, el socialismo, los socialistas son necrofílicos, pero tradicionales. Ahí va. A buscar la concordia y la unión nacional alrededor tuyo, cubriéndote con el aura de un hombre que acaba de fallecer. Porque así de infames pueden ser estos bichos. Dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. Bien, de esa manera terminaba la alocución del presidente de la República de Chile, Sebastián Boric. Bueno, cuando Gabriel Boric, se equivocó ahí el hombre. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si cuando tú veas a un socialista hablando bien de alguien, tenle miedo, porque muy probablemente te está mintiendo, te está engañando. Y yo creo que en el caso particular de esta presentación chimbísima, ¿no? Porque qué tipo es chimbo, ¿vale? Oye, pero qué chimbo es Boric, pana. O sea, que ganas el tipo de presentarse como una... Es que le queda tan mal sus intentos de ser estadista. O sea, le quedan tan mal de verdad ¿sabes? Sus acciones o sus pretendidas acciones de estadista. Mira, hay un reportaje muy bueno que hizo la gente de la televisión pública francesa sobre el tema de la vida de Piñera. Y me gustaría revisarlo porque hablan de las luces y las sombras de su gobierno, que de alguna manera, o de sus dos gobiernos, y creo que se hacen un buen paseo por lo que significó la acción pública que salió de las fronteras de Chile. Me parece interesante hacer esta revisión. Hoy en Directo América tenemos nuestra sección En Contexto para analizar la noticia del día, la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Hagamos un repaso entonces por cuáles fueron las luces y las sombras durante sus dos presidencias, que fueron de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022.
Su primera tarea fue enfrentar las consecuencias del terremoto más letal que ha vivido Chile hasta ahora, con 524 fallecidos, y que ocurrió menos de 15 días antes de que Piñera asumiera el poder, aquel 11 de marzo de 2010. Por eso, en su primer gobierno logró reconstruir más de 223.700 viviendas que habían sido afectadas. Pero el hecho que lo catapultó políticamente fue el rescate de los 30 mineros que habían quedado atrapados en la mina San José. Recordemos que los empleados permanecieron 69 días a más de 600 metros de profundidad. Un operativo de rescate llegó hasta allí para sacar a los mineros a través de 3 cápsulas llamadas Fénix. Un hecho aplaudido por la planificación en los tiempos de Piñera. Y estas fueron las palabras con las que celebró que la operación haya sido exitosa. Los primeros días, cuando no sabíamos si estaban vivos, no sabíamos si estaban muertos, no sabíamos dónde estaban, hubo algunos que quizás perdieron la fe, pero hubo otros que nunca la perdieron. Y por eso creo que Chile ha cumplido con Chile, porque los chilenos nos comprometimos a no dejarnos quebrar, a no rendirnos, y hemos cumplido. Otro de sus logros fue la mejora en la economía chilena durante su primer periodo de gobierno. El Producto Interno Bruto de Chile creció particularmente entre 2012 y 2013, mientras que la inflación bajó y el desempleo se redujo levemente. Todo esto según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Desde ese último año, el 2013, la economía chilena se estancó y Piñera pudo atribuirse una victoria económica importante, por lo menos hasta ese momento. Pero no todo fueron éxitos en los 2 periodos presidenciales de Sebastián Piñera. El exmandatario chileno enfrentó una ola de protestas desde octubre de 2019, que comenzó por el aumento del precio del tiquete del metro y pronto exacerbó el malestar social que venía de tiempo atrás. Su gobierno respondió con mano dura. Más de 30 personas murieron en las manifestaciones y la Fiscalía recibió casi 9.000 denuncias por delitos cometidos por agentes de Estado. Pero los episodios que marcaron estas protestas fueron las más de 460 lesiones oculares, heridas en los ojos que fueron provocadas por los disparos de los carabineros. Y organizaciones de derechos humanos responsabilizaron al entonces presidente Piñera y a parte de su gabinete. Las querellas que hemos presentado en general y particularmente en relación a las víctimas de trauma ocular, respecto a los cuales adelantó que han sido presentadas en contra del presidente de la República, el ministro del Interior y el director general de Carabineros. Estas protestas provocaron el plebiscito con el que se aprobó reformar la Constitución que Chile tenía desde la dictadura. A pesar de esto, Piñera se lo atribuyó como uno de sus éxitos. Poco tiempo después del estallido social, llegó la pandemia del COVID-19. El mismo Piñera afirmó que su gobierno había cometido errores en el manejo de la crisis sanitaria. Por ejemplo, aprobaron el uso del medicamento cloroquina para tratar el COVID-19 a pesar de que no estaba respaldado por la ciencia. Y el conteo de los fallecidos no era el correcto, como lo comprobó años después el medio de investigación periodística CIPER. Después de revisar más de 72.000 correos electrónicos de los funcionarios del Ministerio de Salud. Otro de los puntos más criticados de Piñera fue su papel como empresario. Aunque él defendía que la lógica empresarial lo ayudaba a gobernar con eficiencia, hubo conflicto de intereses, pues además de ser presidente, era el principal accionista de la aerolínea chilena LAN, que luego se convirtió en LATAM. También tenía participación en canales de televisión y en la compañía Blanco y Negro, la administradora del equipo de fútbol Colo-Colo. No se le ve casi el sesgo a esta niña, ¿no? O sea, casi. Casi no se le ve el sesgo. Lo que no dice esta señorita, y quería poner este reportaje precisamente por el sesgo que tiene. Porque todo ese sesgo que hay ahí es todo el argumentario de la izquierda chilena, que hoy Boric no va a repetir. Pero a esta niña, como ella no es chilena ni está en Chile, sino que es una reportera que está en Bogotá, evidentemente ella plantea todo ese argumentario porque, bueno, no le pasaron la línea desde Chile diciendo, no, ya no podemos decir eso porque se murió. Ahora tenemos que decir que es un tipo chévere y es una cuestión y todo aquello. Pero ese es todo el argumentario.
que si las violaciones de los derechos humanos, que si no sé cuántas personas ciegas, nunca, por cierto, o sea, las investigaciones nunca llegaron a nada. Entonces hoy, ustedes ven todo ese argumentario, pero entonces Boric hoy dice que gestionó maravillosamente la pandemia. La señorita no dice que el señor Sebastián Piñera salió de buena parte de sus empresas cuando asumió la primera presidencia. Y llama bastante la atención. ¿Por qué se ve mal que un empresario que ha sido exitoso como empresario asuma la presidencia de un país? A mí me preocupa más lo contrario. A mí me preocupa más que un vago que nunca ha trabajado pretenda ser el jefe el personaje del cual dependa el salario de la gente que sí trabaja y de las empresas dirigidas por gente. Oye, que sí se suda la camisa. Pero ahora, así es la izquierda. Así es la izquierda. Vamos a ver más de lo de Piñera. Pero creo que es importante darnos una pasada por lo que está pasando en el mundo. Nuestra sección Y así va el mundo, cortesía de la gente de Hispanidad, abogados y asesores. Hispanidad, abogados y asesores, bufete número 1 en materia de extranjería, migración, asilo y doble nacionalidad en España, presenta Y así va el mundo. Bueno, la noticia principal, por supuesto, es la muerte de Sebastián Piñera. La muerte de Sebastián Piñera se ha convertido en la primera plana de la gran mayoría de los medios de comunicación de habla hispana y también, por cierto, de medios de comunicación internacionales. Aquí en Europa se ha reseñado su desaparición como algo de importancia, siempre, por cierto, y esto es importante y llamativo, haciendo el llamado de atención con respecto a su rol en el rescate de los mineros. Es algo que se recuerda en el mundo como una hazaña importantísima y, por supuesto, en estos países desarrollados donde se piensa que en Hispanoamérica todavía andamos en guayuco y descalzos, cualquier cosa que se vea como un avance tecnológico es visto como una gran hazaña, porque no nos sienten capaces a los hispanoamericanos de liderar un rescate como ese, porque creen esa cosa eurocentrista, usted lo sabe. Y eso es lo que más llama la atención de los titulares. En este caso, es la noticia principal en términos internacionales en la gran mayoría de los medios de habla hispana. Hay que decir que una noticia que no es noticia, casi un chiste. Bueno, es que ustedes saben que a pesar de que Biden ya está cantado como el candidato del Partido Demócrata, si es que acaso Dios no lo llama a su regazo antes de las elecciones, hay que hacer un proceso igual de selección. Es decir, igual el partido tiene que hacer los cálculos primarios, la cosa para designarlo. Hubo dos excéntricos allí que, intentando llevarle la contraria a la marea, se presentaron. Una escritora de autoayuda, imagínese usted, ¿no? Una especie de Connie Méndez, con el perdón de Connie Méndez, que por lo menos era una mujer sensata y trabajaba. Y otro señor que, como todos estos progres, llegó tarde a inscribirse y no pudo participar, no apareció su nombre en la boleta. Pero en todo caso, bueno, nada, arrasó el señor. Claro, el 90% de los votos, porque si no hay más nadie ahí. Y además de eso, ya es como una orden de que el tipo va a ser el candidato. Hay que decir que Milei está de visita en Israel. Ha llegado a Jerusalén y ha anunciado que, como lo hizo Donald Trump en su gobierno, y como lo hizo, si no recuerdo mal, el Paraguay o Guatemala, no recuerdo en este momento cuál de esos dos países o los dos, va a mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto es normalmente un gesto simbólico. La gran mayoría de los países no tienen sus embajadas en Jerusalén para evitar el conflicto que eso le genera desde el punto de vista del posicionamiento político. Israel, la gran reivindicación contra Israel es no reconocer Jerusalén como su capital. Y cuando un país decide colocar su embajada en Jerusalén, de alguna manera con esto reconoce que Jerusalén es su capital, causándole, por supuesto, urticaria a los árabes
que consideran que Jerusalén es de ellos. Y bueno, Milei ha decidido romper todo eso. Lo recibieron como un héroe a Milei allí en el Kotel, que es el nombre que recibe para los hebreos. El Kotel es el nombre que recibe para los hebreos lo que en el resto del mundo llamamos el Muro de los Lamentos. Hay un caos verdaderamente ridículo y tercermundista, bananero en El Salvador con el tema de las elecciones. Porque resulta ser que el señor Milei, bueno, él se declaró ganador, pero todavía no hay conteo ni hay números oficiales. Un desastre. No se sabe nada de los números oficiales y está todo convertido en un verdadero chiquero. ¿Por qué ocurre esto? No lo sabemos. ¿Y para dónde va todo esto? Tampoco sabemos. Pero, bueno, nada. Milei celebra y él dice que él ganó con el 90, 80, 85 mil, 20 mil% de los votos. Pero no hay números oficiales. Por lo tanto, los titulares internacionales dicen que hubo un fraude electoral. Por supuesto. Para los medios de izquierda, cualquier elección como esta es fraudulenta si el que gana no es socialista. Cuando el que gana es socialista, dicen que, bueno, con abrumadora mayoría. Tú sabes. Blinken también está en Israel, se ha reunido con Netanyahu para tratar temas vinculados a la liberación de los rehenes, de los rehenes que tienen el grupo terrorista Hamas. De la misma forma se ha ido, después de hablar con Netanyahu, a la zona de lo que llaman la Ribera Occidental, es decir, Cisjordania, que es una zona bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, que no es Hamas, sino que está controlada por el grupo Al-Fatah. Recuerden que existen dos territorios en manos bajo administración de los palestinos. Gaza, que se lo agarró en una guerra civil interna palestina, el grupo terrorista Hamas, y Cisjordania, que se encuentra en manos del grupo Al-Fatah, heredero de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, dirigida otrora por Yasser Arafat, ya fallecido. El sucesor de Yasser Arafat, que es Mahmoud Abbas, por supuesto, sin ninguna, ¿cómo se llama? Sin relevo, sin elecciones, nada de eso, porque no hay democracia. El señor es el presidente supuesto de la Autoridad Nacional Palestina, que no controla el otro territorio, porque no se ponen de acuerdo ellos. Entonces, no se ponen de acuerdo ellos. ¿Y cómo se van a poner de acuerdo ellos con Israel si no están de acuerdo entre ellos mismos? Eso es algo que nadie dice. ¿Qué está ocurriendo? Que allí, en Cisjordania, hay población judía que es hostigada de forma permanente. Yo fui a uno de esos asentamientos, la ciudad de Ariel, que tiene una importantísima universidad allí, hebrea. Y bueno, el hostigamiento que hay contra los hebreos allí es terrible. ¿Por qué no pueden vivir los palestinos en Israel? Viven. Inclusive tienen representantes árabes en el Parlamento israelí. ¿Y por qué los hebreos no pueden vivir en Gaza, no pueden vivir en Cisjordania? Porque los matan. Eso es lo que no te dice CNN ni la BBC. Porque así son. Amigos. Y así va el mundo. Cortesía de Hispanidad, abogados y asesores. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Es evidente que cuando se habla de la figura de un dirigente político siempre va a haber polémica porque la política está hecha para la polémica. Sin embargo, en el caso particular de Sebastián Piñera es particularmente llamativo que internacionalmente lo que se conozca y se recuerde de él sea el tema del rescate de los mineros, porque se vio como una gran hazaña. Bueno, internacionalmente es una gran hazaña porque nunca en Hispanoamérica tenemos problemas de autoestima. Y entonces cuando ocurren situaciones como esta, se piensa que no somos capaces de hacerlo. No somos capaces no, que eso es una cosa que está hecha nada más para la NASA. Y esa fama que le dio a Sebastián Piñera el rescate de los mineros es muy parecida a la fama que le dio en su momento a Fujimori el rescate de
los rehenes que se encontraron en la embajada de Japón en Lima en manos del grupo comunista terrorista, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Esa acción, que fue una acción espectacular en la que hubo bajas, hubo rehenes fallecidos y hubo soldados fallecidos y no se salvó ni un solo terrorista, porque el mejor terrorista es el que descansa bajo tierra, pues le dio a Fujimori una fama internacional que de alguna manera le permitió lavarse un poquito la cara después de permanecer en el poder durante tanto tiempo con subterfugios legales y de haber cerrado el Congreso. Por supuesto, Sebastián Piñera ni cerró el Congreso ni tenía las acciones criminales a sus espaldas con las que carga Fujimori hasta el día de hoy, que hasta preso está. Pero hago esta comparación porque muchas veces a la prensa internacional no le llama la atención los buenos números en la economía, no le llama la atención el cambio de estilo que puede haber. Nunca ponen en los titulares a una persona que deja su rol de empresario para encargarse de ordenar administrativamente un país. Para la prensa de izquierdas, eso es un horror. Para ellos lo verdaderamente llamativo es que un guerrillero deje las armas para entrar por elecciones al Palacio Presidencial. Pero que un empresario deje su rol de empresario, deje sus empresas, su riqueza, todo lo que hizo y decida, no, yo ahora voy a prestarme al servicio público, eso es un horror para la prensa internacional. Eso es algo criticable. Eso es conflicto de intereses. Pero caramba, no es conflicto de intereses ser un asaltante de bancos y un enemigo del Estado para llegar a la presidencia y convertirse en jefe de las fuerzas de seguridad del país. Eso para mí es más conflicto de intereses que ser empresario y llegar a ser el que dirija las políticas económicas de un país, porque al fin y al cabo la política económica de un país no la puede hacer una persona a su antojo. ¿Qué significa que un empresario llegue a la máxima magistratura? Bueno, que evidentemente puede mostrar un currículo como administrador, como gestor, como conocedor de lo que significa sudarse la camisa para trabajar y además de eso, de mantener el orden en sus empresas para que sus empleados tengan el bienestar que les corresponde en su salario también por ser buenos trabajadores. ¿Y qué le deja? ¿Qué imagen le deja y qué significa que un asaltante de bancos, que un delincuente callejero, que un guerrillero, que un matón, que un golpista llegue a la presidencia? Bueno, que el solo hecho de que un delincuente, como parte de su proceso de reinserción y de regeneración social, se le dé nada más y nada menos que el poder de gobernar, eso es una señal terrible para el mundo. Eso es bananero desde todo punto de vista. Bueno, menos para la prensa de izquierda, que le preocupa más lo que haga un Sebastián Piñera, un empresario, que lo que haga un Gustavo Petro. Pero imagínense usted semejante barbaridad. En el siguiente segmento vamos a revisar un poco más la vida de Sebastián Piñera, viendo todas esas cosas que el señor significó para Chile con reportajes hechos por los propios chilenos. En el siguiente segmento de Fuera de Orden, el último adiós a Sebastián Piñera, hoy miércoles 7 de febrero del año 2024. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, se lo repite, Lara Farías, Chávez está en